Buenos días, estamos con el doctor José Claudio Escribano, a partir del libro publicado recientemente, Escribano, 60 años de periodismo y poder en la Nación. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás vos? Buenos días y buenos días a los oyentes. Bueno, este libro escrito por Encarnación Escurra y Hugo Caligaris, ¿cómo surgió? ¿Cuál fue el proceso para esta biografía? Había tenido varias invitaciones a- a que se escribiera una biografía mía a partir de narraciones que yo hiciera a propósito de mi vida. Había contestado a todas que no. Recuerdo que hace 15 años, con el más autorizado agente literario argentino que se llama Guillermo Chabelson, que vive en Barcelona, me convenció, en principio, de escribir una biografía y firmamos un contrato por 3 años. Escribí unas páginas y no me interesó seguir adelante. Lo siento porque Guillermo es un gran amigo mío y siento por él un gran respeto. Y hace 3 años me pidieron verme Encarnación Escurra y Hugo Caligaris. Ambos fueron redactores de La Nación, es decir, trabajaron conmigo. Y nos sentamos a tomar un café y Encarnación se larga, queremos escribir una biografía suya, pero no una biografía hecha para halagarlo, sino una biografía en serio, de 2 periodistas que tratarán de ser lo más rigurosos posible. Y en esa fracción de segundo en la cual muchas veces pensamos lo que no pensamos en un día, ni en un mes, ni en un año, y a lo mejor en toda la vida, en esa fracción de segundo les contesté que sí, pero con tiempo a reflexionar sobre 2 puntos. Primero, Encarnación es la única hija mujer que dejó Ignacio Escurra, un compañero nuestro de trabajo y muy amigo personal mío, él y su mujer, de Rita, que es mi mujer y mío, y que murió en Vietnam en 1968. Y la segunda, que Hugo Caligari escribe maravillosamente bien. Y estuvieron trabajando unos 2 años y 8 meses. Estuvieron revisando 40 biblioratos que puse a disposición de ellos con material, con bastante material que ni siquiera yo hasta este momento que estamos hablando conozco o que conocí por ellos, porque me lo comentaron, porque había cosas que llegaban a mi oficina en La Nación y mi secretaria tenía instrucciones, algunas cosas ni verlas, por ejemplo, una amenaza, ni me interesa, pero archivarlas. Y escribieron, hablaron con Planeta, escribieron este libro sobre el cual yo no conocí una sola línea hasta el momento en que lo abrí. Lo tuve que comprar porque Planeta no me lo había mandado. Al día siguiente de comprarlo, me llegó un ejemplar. Es un libro duro, pero sobre el cual no tengo nada que objetar. Y en estos 60 años de periodismo, ¿cuáles Bueno, fueron se los... quedaron cortos, tardaron tanto en escribir el libro que yo ya he cumplido 65 años con el 65? periodismo. Si entré en 1956 en La Nación, fíjate. Y te fuiste en el 2006 Como subdirector, como subdirector. Dejé la redacción del diario y ya no volví más a la redacción. Y tengo mi oficina en la parte del directorio del diario y bueno, y ahí escribo para el diario Y en estos y cumplo la 65 función de años, director.
Estos 65 años de periodismo, ¿cuáles fueron en tu vida profesional los momentos más conflictivos, los hechos, las situaciones políticas especialmente? Los momentos más difíciles fueron, y basta seguir los acontecimientos públicos para que quien quiera que siga la actualidad diga, y sí, ha de haber sido así. En los años del loperreguismo, en los años de las juntas militares y en los años de Kirchner. Fueron los más incómodos. No sé si tampoco cabe esa palabra, porque por el pito no se da más de lo que el pito vale. Y en esa línea hubo situaciones también en la época de las primeras presidencias de Perón que tuvo limitaciones La Nación, el diario, en la tirada, en la cantidad de hojas, hubo censuras. Eso estamos hablando de la primera época La del primera peronismo. época, la época Sí, del 40 al 50. sí. Eso, entre 1946 y 1951, bueno, hubo una censura extrema, como después no se vio. Tal vez en algunos aspectos durante las juntas militares del 76 al 83, pero en el primer peronismo confiscaron La Prensa, que era un diario de prestigio internacional, yo creo que inigualado. Perón confiscó La Prensa cuando editaba por día como promedio 400.000 ejemplares y La Nación 130.000. Le pregunté una vez a quién era su delegado personal que se iba para Madrid a encontrarse con Perón, ¿por qué no le preguntaba de mi parte? ¿Por qué había clausurado La Prensa y no había clausurado La Nación? La respuesta que Paladino me trajo de Perón fue que, palabra muy propia de Perón y muy antigua, que la prensa era una expresión de la plutocracia. Bueno, se pueden dar, se pueden hacer 1000 calificaciones de los medios y no por eso calificarlo. Perón quiso decir que era un diario extraño a las esencias nacionales y que por el contrario, La Nación tenía una identidad nacional definida al margen de las diferencias que podía tener con él. Yo creo que Perón se guió por una cuestión de eficiencia o de eficacia en el acto de silenciamiento de un diario de extraordinaria importancia en 1951, que sirviera de lección para toda la prensa que le resultaba desafecta. Había infinidad de diarios del interior que le era desafecto a su gobierno. Pero creo que él, desde el punto de vista de los objetivos que perseguía, eligió bien, porque La Nación siempre ha sido un diario con una presencia muy definida, un diario de presencia nacional, como quiso Mitre. En el nombre que le puso al diario hay todo un programa doctrinario, La Nación. Es decir, quiero articular a través de un medio periodístico, seguir articulando lo que ya hice en mi tarea como presidente de la Nación. Un inmenso desierto que debemos poblar y que el diario esté presente, por lo tanto, desde el extremo sur al extremo norte del país. Pero esencialmente es un diario de la ciudad de Buenos Aires. En realidad, cuando nació, fue un diario bonaerense. Todavía no se había dictado la ley de capitalización, la de 1880. En cuanto a... Y La Nación ha sido un diario eminentemente porteño, pero si quisiéramos precisar más el concepto, un diario cuyas mayores ventas han estado concentradas toda la vida entre Retiro y San Isidro, Punta Chica, El Río, y esa línea que marcan las avenidas Santa Fe, Cabildo
y Maipú. En cambio, La Prensa era un diario eminentemente popular, muy difícil de entender para la gente joven y alguna gente no tan joven, que un diario aún más liberal que La Nación, porque era dogmáticamente liberal, pudiera tener la enorme llegada popular que tuvo La Prensa. Era el diario de los inmigrantes, el diario en que se buscaba una habitación en una pensión o en un conventillo o trabajo como albañil, como artesano de cualquier orden. Claro, José Claudio Escribano, ¿cuáles hechos positivos en 65 años de periodismo que quieras destacar? Lo positivo ha sido el enamoramiento con un oficio, un abogado que ejerció muy poco su profesión, aunque tengo una tendencia a no focalizarme, a dispersarme, porque si vos me preguntase, de nacer de nuevo, ¿sería periodista? No lo sé. Tengo un enorme amor por el campo, por ejemplo, y he estado vinculado muy precisamente con el campo, con la provincia de Santa Fe, con el extremo norte, ya lindando con Chaco, en la zona de los bajos meridionales, y en el sur de la provincia, donde está el departamento de Constitución. En una entrevista que realizaste, que te hicieron por La Nación Más, Alfredo Leuco, Pablo Sirveni y Carlos Pagni, en una respuesta dijiste sobre la actualidad argentina que solamente un milagro salva a la Argentina. ¿Cuáles son las prioridades para salvar este milagro? ¿Cuestiones republicanas en materia política, en materia económica con la deuda y la inflación o en materia social con el aumento de la pobreza? En mis palabras, creo que la palabra milagro tiene más fuerza que en tus propias palabras, porque vos sos un hombre de una fe inmensa y yo no estoy dotado de ese don de la fe. Soy más bien un hombre escéptico, aunque tengo un inmenso respeto por la cultura católica, por la cultura que nos han dejado 2 milenios de cultura católica. Creo que solamente un milagro salva a la Argentina, porque los padecimientos que tiene, que son de todo orden, un Estado que ya no da más con su alma para cargar con... Supongamos que mañana nos encontramos con otro gobierno, por acto de magia, no le demos otra denominación. ¿Habrá cambiado por eso el país? Si al día siguiente 20 millones de argentinos se van a presentar por alguna razón a cobrar un cheque del Estado. Hay más de 10 provincias argentinas que tienen más del doble de empleados públicos que de empleados privados debidamente regularizados. Hay una provincia como Formosa, manejada como un ejido que fuera parte de un sheik, de manera absolutamente autoritaria, que de cada 100 pesos que gasta, no más de 9 lo genera la provincia. Hay un momento en que los argentinos deberán preguntarse si este tema de provincias que en realidad heredamos de la época colonial tiene sentido en los hechos de prolongarse en los términos en que está configurado. Tiene viabilidad económica un cierto número de provincias argentinas con sus legislaturas, sus concejalías, con su administración, que día que pasa, día que engrosa la fila. Yo recuerdo en los años 60, en La Nación no le teníamos simpatía al gobierno de Onganía, pero había un secretario del Interior que batió mucho el parche sobre el tema de la regionalización, es decir, una readecuación
de pautas presupuestarias, administrativas y hasta institucionales, de configurar grupos de provincias y de alguna manera hacer sinergia entre ellas. Vos preguntabas, ¿por qué lo del milagro? ¿Cómo salimos de esta encrucijada de la inseguridad pública? En tu propia provincia, la ciudad de Rosario, tomada por bandas de narcotraficantes, criminales enseñoreados en la calle y muchas veces en connivencia con los poderes públicos. El Gran Buenos Aires, tomado en gran parte por el narcotráfico. En cualquier parte del país es todo un albur salir a la calle. En este momento en que vivimos, las cuestiones de género están exacerbadas como nunca. Ahora, mirá, yo recuerdo haber cubierto para La Nación la Convención Constituyente de 1957. Se conformó con 205 convencionales. 200 eran hombres, 5 eran mujeres, ninguna por la provincia de Santa Fe. Qué horror, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos hacia la igualdad total, que haya igualdad de cupo. Y yo me pregunto, en circunstancias en que se exacerba hasta este punto las cuestiones de género, los hombres matan más mujeres que nunca. Y se bate más el parche, porque haya igualdad en los cupos para un consejo deliberante o una legislatura, que a salvar a las mujeres de la violencia de los hombres. ¿Qué nos está pasando? Interesante, La Claudio. inseguridad jurídica. Un ministro de Justicia que antes de asumir el cargo y momentos después de asumirlo, nos dice que ha llegado al ministerio para dejar impune a la vicepresidenta de la Nación de los delitos que se le imputan. No digo que debe ser condenada, pero sí que debe respetarse la independencia del Poder Judicial. ¿Qué república es esta? Es un desastre de república. Este Estado, así como va, no tiene destino. En algún momento nos estrellamos. Pero eso sí, no le echemos la culpa solamente a los gobernantes. El conjunto de todos nosotros debe reflexionar sobre qué visión de país tiene. ¿Qué país quiere para sus hijos y para sus nietos? ¿Es posible un país donde se ha perdido de manera alarmante la cultura del estudio y la cultura del trabajo? Donde hay gente que rechaza trabajo porque en el grupo familiar, con los planes de asistencia estatal, no necesitan más para cubrir sus necesidades, aunque eso no alcanza en realidad para vivir en una miseria, en definitiva. No hay un sentido de dignidad de la propia vida. Bueno, Está yo claro. creo que así como estamos nos salva un milagro, porque no veo la reacción. Y ese milagro no lo puede hacer una sola fuerza política. No se trata de que solo de que en octubre gane la oposición. Acá se necesita un acuerdo político sobre cuestiones esenciales. Las 10, 20 cuestiones esenciales que una a las cabezas más clarividentes y con más entusiasmo, más energía, e incorporar a gente joven y no hacer tanto, no deternarnos tanto de que esto se resuelve con otras ideas y que no se trata de una cuestión de hombres o de nombres. A las ideas hay que darle encarnadura, y la política, en definitiva, se reduce al arte de saber construir una ilusión que con el tiempo llegará a su cenit y se irá difuminando hasta que sea reemplazada por otra ilusión.
Hoy estamos en un largo valle en que desde hace mucho que no tenemos una ilusión. Y eso exige la participación de los mejores elementos del Partido Justicialista. Yo lo estoy mirando al gobernador de tu provincia. Te cambio de tema, Claudio. Viniste a Rafaela 3 veces. 1996 en la Asamblea de EPA, donde fuiste elegido presidente, en el 2004 para una charla sobre el Círculo de la Prensa de Rafaela, y el 2015 a la Asamblea también de ADEPA. ¿Qué recuerdos te quedan de nuestra ciudad? De cuando fue elegido presidente, recuerdo lo tenía a Carlos Reutemann al lado mío. Y como he recorrido bastante la provincia de Santa Fe, le digo, vos que sos chacarero, decime, ¿dónde están las mejores tierras de la provincia? Y no me dijo las propias, me dijo en Santa Emilia. No me puedo olvidar toda esa parte fenomenal de la Pampa Gringa. Siempre un recuerdo lleno de afectos. Tengo muchos amigos en la provincia. He tenido muy buenos encuentros en Rafaela con sucesivos intendentes, y no precisamente de un partido al que yo haya votado alguna vez. Y recuerdo de aquel médico famoso en el pueblo que tenía una clínica, que fue diputado, creo que fue el primer diputado por la provincia de Santa Fe en 1946. ¿Cómo se llamaba, Me parece Emilio? que Luis Ambrosio Parra, ¿Eh? o Luis Ambrosio Parra, No. o Pachún, Ahí estás, el doctor ahí Barreiro, diste, el doctor ahí Barreiro. diste en la tecla. Ahí, Después, que debe haber muerto, ¿cuántos? Ahora unos 10 años. hay unos años, y que cuando viniste en el 2004 fuimos a comer a la casa de él. Efectivamente, y él cuando iba a Buenos Aires algunas veces me visitaba. Efectivamente. Eh, Mis amigos, siempre he tenido una particular relación con el litoral de Santa Fe, del cual fue columnista algunos años, pero te estoy hablando de hace 50, y y mantengo hasta el día de hoy una gran relación con quien fue su director y uno de sus accionistas, Gustavo Vittori. Así que bueno, te agradezco mucho, Claudio. Y por último, ¿cuáles son los secretos para el ejercicio del periodismo con los nuevos paradigmas? Hoy tenemos la tecnología, las redes sociales. Bueno, ¿De qué manera utilizarlas? el periodismo, tal como lo conocemos, existe desde el siglo XVIII. Y algo antes ya había algunas publicaciones, modestísimas, por cierto. El periodismo, para subsistir, siempre ha debido tener en claro que debía ser contemporáneo de sí mismo, es decir, siempre actualizado en los aspectos técnicos, ahora en los aspectos tecnológicos. La revolución de las comunicaciones que arrancaron con tanta fuerza desde los últimos años del siglo XX han llegado para quedarse, y tal vez cuando en las enciclopedias se hable de esta época, a lo mejor se hable de la edad de la edad de piedra, de la electrónica aplicada a la generación de informaciones. Hay que pensar el extraordinario salto que fue de la composición en tipos sueltos, con la cual se hicieron por años los primeros ejemplares de La Nación. La aparición de la linotipia, el pasar de las impresoras planas a las rotativas, lo que significó en relación con siglos atrás la aparición del telegrama.
y la aceleración de las comunicaciones. Si uno va a la colección de La Nación y trata de seguir los acontecimientos de la Guerra de los Bóers de 1899, 1902, donde hay algún despacho firmado por Winston Churchill, que fue cronista de guerra, los despachos que La Nación publicaba tenían una demora de más de 2 meses en relación con el momento que el periodista lo había escrito. Te doy un ejemplo. Cuando cubrí la Convención Constituyente de Santa Fe, por primera vez allí en esa convención, el periodismo argentino utilizó puertas generando información dentro del territorio, porque me refiero a una máquina que se llamaba el Telex. El Telex se usaba como máquina receptora puesta a disposición de los grandes medios de prensa gráfica por importantes agencias noticiosas del exterior, pero no enviábamos, no la teníamos en las redacciones. Bueno, en la convención del 57 utilizamos la Telex, o el Teles, que significó un avance notable. Te sentabas, escribías y llegaba al otro lado. Pero tenía un grave problema, que si la utilizabas como una máquina de escribir, salían carísimos los despachos, porque el taxi iba marcando el tiempo del uso de la línea. Entonces apareció aquello de las cintas perforadas. Primero escribías a una cinta perforada, todo eso lo limpiabas, después lo que salía era ya el costo había sido reducido. Pero cuando no disponíamos del Telex y yo quería enviar desde Santa Fe en 1957 material informativo, tenía que acudir al teléfono. Y lo primero que me decía la operadora era 2 horas, 3 horas. De demora. Y algún día no pude enviar esta información. Se privatizaron los teléfonos y la cosa cambió. Esto fue a comienzos del gobierno de Menem. Bueno, permanentemente ha habido cambios. La recepción de fotografías del exterior. Yo recuerdo que en 1900, que era por radiofotos, es decir, por impulsos eléctricos. Yo recuerdo en 1960, en la redacción de La Nación, una foto que la íbamos a publicar en tapa exigió reunir a 3 secretarios y a 3 redactores porque algunas de las caras no eran reconocibles. Y recuerdo que al segundo, de izquierda a derecha, como se escriben como se van mencionando las personas en los epígrafes de las fotos, yo dije, el segundo necesariamente es de Gaulle, porque es manifiestamente más alto que el resto. Figúrate vos la mala calidad de la fotografía, porque las radiofotos dependían de las condiciones atmosféricas. Según cuáles fueran ellas en un día dado, la calidad de la imagen era mejor o peor. Estamos hablando de 1960. Bueno, podría hablar de infinitos cambios, pero hay algo que es de la esencia del periodismo y no puede cambiar. No puede cambiar en modo alguno. ¿Qué periodismo vamos a hacer? ¿Vamos a publicar lo que extraigamos de cualquier cloaca? ¿O vamos a tomarnos el trabajo de fiscalizar debidamente lo que publicamos? Que es la única manera de contar con el activo más valioso que un medio de comunicación puede contar, que es la credibilidad de los lectores, la credibilidad de los oyentes y de los televidentes. Veamos cómo era un proceso de fiscalización por años, por décadas y décadas en un diario como La Nación.
vos escribías una crónica, se la entregabas a tu jefe y la fiscalizaba. Y que no me vengan con el cuento de que eras censurado, porque un diario tiene una personalidad, tiene una identidad y no publica cualquier cosa. Por eso la libertad de prensa, que el que tenga ganas de publicar lo que se le ocurra, elija el medio en el que va a trabajar. Y si no encuentra que se tome el trabajo y el riesgo de fundar uno, porque mucha gente se fundió por fundar un medio, por modesto que él hubiera sido. Primero, lo que vos escribías pasaba a un jefe, lo corregía. El jefe lo elevaba a una secretaría de redacción. Allí se corregía. En La Nación había paralela a la secretaría de redacción lo que se llamaba una mesa de lectura, que hacía una segunda lectura. Ya vamos por la tercera o cuarto nivel de fiscalización. Eso iba a la composición en plomo del contenido de las carillas que habías escrito. Y los ninotipistas, muchos de ellos que eran viejos socialistas, algunos poetas y escritores, corregían también que si habías escrito vaca con B larga, te la corregían ellos por su cuenta. Y después aparecía un chico que se llamaba el corrector Pruebas, que entintaba el plomo que se ponía en las galeras, que era una plancha de metal con la forma de una columna, distinta de tamaño según las medidas de un diario, pasaba con un rodillo tinta, ponía un papel sobre el porque en plomo tenías que ser muy avesado, como decían los reos, había que saber leer al berre. Solamente podías leer, como estás acostumbrado a leer, una vez que puesto el papel sobre el plomo entintado y pasado de vuelta a un rodillo, pero esta vez un rodillo seco, salía la prueba sobre la cual vos podías leer el texto tal cual se iba a publicar. Con esa prueba de imprenta y los originales que habían salido de las máquinas de escribir, de a dos correctores, uno leía en voz alta y el otro lo seguía, se hacía el control de la calidad. Estamos en 5 o 6 niveles de fiscalización para lograr que no haya errores. Y aún así, en todo tiempo el diablo metía la pata, porque hay hasta errores de edición producidos por fenómenos ópticos. Recuerdo que una vez llegué a las 3 de la tarde al diario y el prosecretario de redacción me dijo, ¿viste cómo metimos la pata? ¿Dónde? En la página 18, en el título principal. Yo no me había dado cuenta. Fuimos a la colección del diario. Abrió en la página 18 el diario y me dijo, en este título, con la advertencia del prosecretario general, yo era el secretario general, leí el título y no me di cuenta que faltaba una letra. Se había producido un fenómeno óptico en el cual nadie lo había advertido. Bueno, nadie. Aquellos que estaban en condiciones de salvar al diario. Entonces, errores se cometieron siempre. Fuentes falsas las ha habido siempre y fuentes deliberadamente falsas. En mis años de juventud, me acuerdo, operaciones de inteligencia, ahora creo que se dice operaciones de prensa, operaciones de inteligencia, gentes de los servicios de inteligencia que siguiendo indicaciones de sus superiores, distribuían noticias falsas. Ahora, si uno va a publicar cualquier cosa que llega a sus manos, bueno, eso es un horror. Estamos viviendo la etapa de más alta democratización de la información en la historia de la humanidad. Si cientos de millones de personas ponen opiniones en la red global o distribuyen noticias, eso no ocurrió nunca en la historia de la humanidad. Pero el periodismo profesional tiene tanta o mayor importancia ahora que nunca, porque en medio de esa red global que sirve para bien, para tantas cosas, pero que también actúa como una inmensa cloaca donde está lo peor, que incluye al anonimato
para distribuir cosas que se quiere hacer correr sin poner la cara. Se requiere de gente que tenga la capacidad de organizar todo el cuadro de informativo de actualidad que una persona tiene por sus intereses personales, profesional o lo que fuere, o político, o economista, quien fuere, una ama de casa, quiere saber cómo sigue el país para saber algo más del porvenir que le va a tocar, le va a tocar a sus hijos. El día sigue teniendo todo ha cambiado, pero el día sigue teniendo 24 horas como siempre. Es necesario que alguien te organice todo un paquete informativo básico de informaciones y que además vos le puedas acreditar la suficiente confianza como para leer con alguna tranquilidad. Confianza que hasta el más pintado la va a defraudar porque la información es producida por hombres y el hombre es un ser inacabado, no es perfecto, es imperfecto. José Claudio Escribano, muchas gracias. Si está terminando el tiempo de Zoom, te mando un abrazo, después te mando la entrevista por Querido Zoom Emilio, y el programa. un gran abrazo y mis saludos para tu audiencia. Hasta siempre. Muchas gracias, Claudio. Un Adiós. abrazo. Chau, chau. Abrazo.